Siempre, ¿verdad?, lo están acusando de genocidio. ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué Israel atacó el edificio de la defensa de Siria en Damasco? Bueno, la explicación es muy clara. Ahora que al-Jolani, el líder o ex líder de Al-Qaeda y de ISIS, ha tomado posesión, respaldado por Turquía en Siria, pues se encontró, ¿verdad?, con una ensalada ahí de grupos étnicos, de grupos religiosos, como los kurdos, los drusos, los yihadistas, los que eran a favor y en contra del expresidente Assad, etcétera, etcétera. Pero actualmente acaban de bombardear Damasco y dijo Netanyahu que había sido para defender la matanza, ahora sí que fue un genocidio en contra de los drusos de parte de los yihadistas islámicos. Muy bien, ¿quiénes son los drusos? Los drusos es una religión secreta que se desprende del Islam. Viven al norte de Israel, la mayoría, en el Líbano y también en Siria. Y no quieren, ellos no son un grupo que quieran o anhelen una tierra para vivir. Ellos quieren, ahora sí que peace and love, quieren vivir en paz donde quiera que estén, anhelan vivir en paz nada más. Los drusos inclusive son miembros del ejército de Israel. Aquí es donde lo vamos a entender. Hay cantidad, cientos de drusos que forman parte como soldados de Israel. Israel les ha dado permiso porque son gente pacífica. Repito, si están en el Líbano, aman al Líbano, si están en Israel, aman al Líbano, son gente pacífica. Y además tienen muchísima familia en Siria. Entonces, cuando los islámicos o los yihadistas que están actualmente en Siria saben que como es una rama que se desprende del Islam, pero no se someten al Islam, pues tienen la pena de muerte sentenciada. Porque bajo el Islam sabemos claramente que no se puede abandonar bajo pena de muerte esa religión. Entonces hicieron una matanza impresionante, por lo que Israel, para favorecer a los drusos que están en el mismo ejército de Israel, y además por darse cuenta que es un genocidio, tuvo que intervenir militarmente, y pues esto fue lo que ha causado actualmente otra vez, y lo vamos a hablar más adelante en este tema del genocidio, porque lo acusan a Israel de genocidio. Sin embargo, pues es una cosa absolutamente justificable, porque Israel tenía que defender las familias de los drusos que se encuentran en Siria, de los drusos que se encuentran en Israel. Pero algo escuché de una matanza y decapitación a cristianos también. No sé si un grupo de 70 cristianos que habían sido decapitados, o no sé si usted ha escuchado y qué tienen que ver los cristianos en todo esto. Bueno, pues repito, el Islam es una religión que no permite competencia. Ellos anhelan establecer el califato, por eso vamos a ver que el anticristo se va a derivar de una de las ramas del Islam. El anticristo va a ser musulmán, tiene que serlo para poder controlar el mundo musulmán en el Medio Oriente y en el Asia Central. Entonces, todos aquellos que se levanten en contra del Islam, pues son miembros, ¿verdad? Son candidatos para pena de muerte. Y esta es la razón por la cual ISIS, Al-Qaeda, etcétera, etcétera, están condenando a todos, porque el objetivo del Islam es establecer el Islam con la ley Sharia a nivel mundial. Este es su objetivo y no los va a detener nadie. Por eso ese problema de un estado de palestinos dentro de la tierra de Israel, o que las demás naciones árabes no apoyen ahorita a los palestinos, tiene toda su razón de ser, porque ellos quieren borrar del mapa a Israel. Entonces la matanza de cristianos, la matanza de drusos que van en contra de la religión islámica, son propensos a ser condenados a muerte. Complicado esta zona, ¿verdad? Sí, drusos es como el estilo de los cuáqueros, digamos, que es una agrupación en los Estados Unidos, ¿verdad? Que son como que se aíslan, ¿verdad? Ellos quieren mantener su esencia, sus creencias, su todo, pero son parte de una sociedad y no lo pueden evitar. Incluso entre ellos mismos a veces a la juventud tienen que trabajarla muy bien, porque ya una vez que son parte del ejército y salen y ven otro tipo de
de cosas. Algunos jóvenes han querido, ¿verdad?, como salir, pero son muy arraigados en sus creencias, bien lo dice el pastor Armando Alducin, pero qué complejo, pastor Alducin, esta región, ¿verdad?, con lo diríamos así muy coloquialmente, esta ensalada de etnias, ¿verdad?, y cada quien tratando de subsistir y otros empujando más bien para que sea la de ellos la principal. Qué complejo y cuánto hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, sabiduría, y sobre todo ahí los gobernantes. Uno ve incluso dentro del mismo Israel los ultraortodoxos que ni siquiera reconocen el gobierno israelí y que quieren, ¿verdad?, si por ellos fuera ya hubieran quitado la mezquita, hubieran construido el tercer templo, hubieran hecho, ¿verdad?, muchas cosas. Qué complejo es este panorama, pastor Alducin. Pues sí, es una olla express, ¿verdad? Por eso la última guerra, la guerra final de la humanidad se va a librar precisamente en ese territorio geográfico que se llama el Medio Oriente. Ahí comenzó la civilización, ahí va a terminar la civilización. Pues sí. Y un tema interesante, pastor Alducin, el que usted nos trae el día de hoy, hablando acerca del genocidio y la Biblia, ¿verdad? Esto, creo que incluso recientemente en el programa que tenemos aquí, que se llama Pregúntele al Pastor, alguien nos hacía justamente esa pregunta: ¿cómo creer en un Dios que permite, ¿verdad?, que hayan tantas matanzas en el mundo? Y cuando uno ve lo que pasa en Israel, dependiendo de la perspectiva noticiosa que usted vea, así va a ver la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Es muy complejo en este sentido, pero cuánto este tema se pone sobre la mesa, y sobre todo con gente que cuestiona incluso hasta la existencia de Dios, pastor Alducin, que es algo de lo que usted empieza a conversar el día de hoy. ¿Cómo pudiéramos nosotros empezar a desenmarañar un poquito esto? Porque sí, a veces hay pasajes en la Biblia, ¿verdad?, que uno los lee y que hay que sentarse con calma, sobre todo cuando alguien pregunta cosas como estas: si el genocidio, si no es genocidio, cómo trabaja Dios este tipo de cosas con civilizaciones a veces que son nocivas, si uno lo puede llamar de esa manera, pastor Alducin. Claro, vamos a partir de un punto muy importante para poder ubicarnos, ¿verdad?, tanto filosófico como teológicamente en esta conversación, en este estudio que vamos a desarrollar. El ser humano es un ser humano finito en sus pensamientos, intelectualmente, porque los pensamientos de Dios comparados, la Biblia dice en Isaías 55, son mucho más altos los pensamientos de Dios. Dios no piensa igual que como nosotros, y esto es normal. Imaginémonos, si Él es el creador, el Dios sabio del universo, tiene que tener una sabiduría, pero bueno, estaríamos como en un océano, en la orillita del mar, comparado con la vasta, la inmensidad del mar, o el conocimiento de Dios, comparado con un pequeño frijolito que estuviera en la orilla del mar. Simplemente para que tengamos esta simetría adecuada. Entonces el ser humano entra aquí a la Biblia con la mente finita que todavía tenemos muy lastimada por el pecado, con muchas tinieblas todavía, que no nos permiten claramente ver de una forma completa, ¿verdad?, los 66 libros de la Biblia, porque es la mente de Dios, y tiene que haber forzosamente preguntas ante la forma como Dios opera, como Dios trabajó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos un pasaje, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 20, versículos 16 al 18, que dice lo siguiente: es la orden que le da Dios al pueblo de Israel, al ejército de Israel, que en las ciudades de estos pueblos que Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Ya aquí comenzamos a asombrarnos y a echarnos para atrás, ¿verdad? Está ordenando Dios que no dejen absolutamente, cuando entren a algún pueblo, a nadie con vida, sino que los destruirás completamente, al ateo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que no les enseñen a hacer según sus abominaciones y que ellos han hecho para sus dioses, y pequen contra Jehová vuestro Dios. Aquí tenemos entonces que entender algo. El pueblo de Israel está entrando a una tierra, a una zona geográfica que se llama Canaán, o la tierra famosa de la leche y miel.
Toda esta zona, todo este territorio estaba infestado por los cananitas, las tribus que acabamos de mencionar, y eran no solamente idólatras, eran homosexuales, había lesbianismo, bestialismo, había toda clase de degradación moral e inmoral en contra de Dios. Entonces el pueblo de Dios iba a entrar a esa zona que estaba infectada genéticamente y moralmente por tanto pecado. Entonces era lógico, ¿verdad?, que Dios dijera, pues Dios es el creador de la vida, ¿sí o no? Bueno, si tú eres el creador de la vida, entonces tú tienes derecho a la vida. Pero como tú y yo no somos creadores de la vida, no tenemos derecho a la vida. Entonces, partiendo de este punto filosófico, Dios es el creador de la vida. Él tiene, Dios, el derecho de quitar la vida a quien Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. De esto no puede haber ninguna discusión. El problema estriba cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un avión se cayó con 200 pasajeros. ¿Cómo lo consideramos? Una tragedia. ¿Por qué? Porque murieron 200 personas al mismo tiempo en un accidente aéreo. Pero esas 200 personas que iban en el avión tenían que morir. Tú y yo tenemos que morir, todos tenemos que morir de diferentes formas, en un accidente, en una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, la forma como Dios determina que nosotros muramos no está en nosotros. Todos quisiéramos morir tranquilamente en un hospital, rodeados de enfermeras, con aire acondicionado y morir en paz, pero desgraciadamente no es así. Hay millones de seres humanos y cristianos que han muerto como mártires, como el Coliseo romano, que los quemaban vivos o los echaban a las fieras y a los leones. Entonces, tenemos todos que morir. Entonces, la forma como Dios escoge que mueran ciertos grupos de personas, tiene su razón Dios para hacer que ellos en ese momento cesen de vivir. Y viene otra pregunta. Bueno, pues lo podemos entender un poco, pero ¿qué de los niños? Y cuando hablamos de los niños, vemos a Dios o lo han calificado como un sádico, como un criminal, como un cruel, como un misógeno también, que en contra de las mujeres. Tantos calificativos tan absurdos por la mente limitada, repito, que tiene el ser humano de no entender los pensamientos de Dios. Entonces, vamos a recordar que Jesucristo dijo que todos los niños y les pertenecía el reino de los cielos. Dejen a los niños que se acerquen a mí, porque es el reino de los cielos. Cuando Dios involucra a los niños en este exterminio de estos poblados cananitas, es para salvar, era un acto de misericordia de Dios, porque esos niños, en lugar de que dejarlos crecer para que se convirtieran en depravados, en degenerados como sus padres, Dios prefirió llevárselos al cielo. Así que todos esos niños que murieron, ¿verdad?, prefirió Dios llevárselos con Él en un acto de misericordia a dejarlos a vivir. Entonces, cuando comenzamos a entender esto, comenzamos a entender de qué forma tan precipitada, con tanta alevosía, con tanta ventaja, podemos nosotros comenzar a atacar al Creador de la humanidad y atacar la Biblia simplemente porque no hemos entendido los pensamientos de Dios. Entonces, Pastor Alducin, empecemos a hablar justamente, usted está mencionando ya incluso un entorno, de acuerdo con el pasaje bíblico que usted nos menciona, ¿verdad? Lo que se enfrenta a la sociedad en ese día. Estamos hablando del pueblo de los cananitas. Menciona usted aquí un documento, prácticamente está listo, ya se lo vamos a decir, la forma en que usted siempre lo puede descargar, hablando del genocidio y la Biblia. ¿Quiénes eran los cananitas, Pastor Alducin? Porque usted dice que los niños que no crecieran en un ambiente y se convirtieran en unos depravados. Entonces, para quienes nos están viendo en este momento, ¿cómo pudiéramos describir a estos pueblos, verdad? Y por qué eran tan nocivos. Dios ya había prometido esta tierra a su pueblo para, ¿verdad?, un pensamiento totalmente diferente a lo que se estaba viviendo ahí. ¿Quiénes eran los cananitas? ¿Cómo los pudiéramos describir? ¿Qué era la maldad de ellos? En el libro de Levítico, capítulo 18 y 20, vamos a ver la forma en la que Dios describe a las costumbres a las que habían llegado, que casi se parecen a las del siglo XXI, este grupo o este poblado étnico que se llamaban los cananitas. Por ejemplo, Levítico 18, versículo 19. Comencemos a leer. Dios, por eso la Biblia se llama la Biblia, la Santa Biblia, porque no nos oculta la verdad.
nos dice tal como las cosas son y tal como el ser humano se comporta. Levítico 18:19. No te llegarás a la mujer para descubrir su desnudez, mientras esté en su impureza menstrual. Número 1, Dios le prohibió a Israel tener relaciones sexuales con su esposa durante la menstruación. Una ley que sigue vigente para nosotros y que ya la medicina a través del tiempo lo ha descubierto, ¿verdad? Entonces, durante el tiempo, esos 7 días de la mujer que tiene al mes son sagrados. Si tú eres cristiano, tenemos nosotros que respetar esto, y en esos 7 días la mujer cambia sus hormonas, se vuelve muy sensible, llora porque vuelan las moscas. O sea, es una hipersensibilidad tremenda en la que tenemos que tener mucho más misericordia con ellas, más caballerismo, más detalles de regalarles flores por lo menos, o encargarnos nosotros de los niños durante ese tiempo. Veamos la sabiduría de Dios desde este principio. Lo dice el versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Dios les prohibió la fornicación con una mujer que no fuera su esposa, y antes del matrimonio les prohibió también tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, te puedes contaminar con ella. Se descubrió el siglo pasado el famoso VIH, el SIDA, se descubrieron todas las enfermedades venéreas, el herpes, etcétera, etcétera, que venían derivadas de ¿qué cosa? De tener relaciones sexuales con personas o con mujeres que no tienen absolutamente ninguna limpieza, ¿verdad? Por eso es el matrimonio, para evitar las enfermedades venéreas y enfermedad que pueda contaminar nuestra salud. Luego dice el versículo 21, y no des tus hijos para ofrecerlos por fuego a Moloc, no contamines tú el nombre de Dios. No solamente ellos tenían inmoralidad, no solamente abusaban de sus esposas en su periodo menstrual, y no solamente ellos fornicaban, sino que además le entregaban sus niños recién nacidos o menos de 2 o 3 años a un dios que se llamaba Moloc, que tenía como una charola enfrente de la estatua donde ponían aceite hirviendo, y ahí ponían a los niños como un sacrificio al dios Moloc. Ahora en el siglo XXI tenemos nosotros la práctica del aborto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, nosotros no somos los creadores de la vida, no tenemos el derecho a quitarle la vida a los niños ni a nadie que más que a través del gobierno, como lo vamos a ver, que es cuando se ponen penas de pena de muerte, etcétera, etcétera, o cuando es en defensa propia, o cuando es en defensa de terceras personas, o cuando es un otro pueblo abusando de genocidio, donde tenemos que intervenir militarmente. Pero quitarle la vida a un ser humano con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza es algo que va en contra del mandamiento, no matarás. Entonces, los niños ahora son millones, hay más de 7 millones de abortos desde 1970, los 70 del siglo pasado, que se prescribió y se autorizó el aborto, y que ahora es prescrito ya en casi todas las naciones del mundo. Estamos entregando a nuestros hijos a Moloc. Y estas costumbres son costumbres de paganos. Ahora vean, versículo 22. En cuarto lugar, los cananitas tenían homosexualismo. Dice la Biblia, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer se pondrá delante de animal para ayuntarse. Es perversión. Los cananitas practicaban el bestialismo, relaciones sexuales entre ellos, mujer con mujer, hombre contra hombre, entregaban a sus hijos al dios Moloc, y para acabarla de amolar, como decimos aquí en México, además practicaban relaciones sexuales con animales. Imaginémonos a qué grado se habían degradado. Ahora continuemos leyendo y veamos en el versículo 24 que dice, en ninguna de estas cosas te amancillarás, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones. ¿Cuál es la causa de la corrupción de las naciones? Bíblicamente, los políticos le atribuyen, pues es la economía, es la proliferación de armas nucleares, es el clima, etcétera, etcétera. Nunca ubican ni perciben que es la inmoralidad que desde el cielo
hace que Dios tenga que actuar para poder quitar a un imperio, borrar una nación, juzgar a una familia o juzgar a un individuo. Veámoslo claramente, porque es la inmoralidad lo que hace que Dios entre en juicio en contra de las naciones. En los pensamientos del ser humano tan limitados que tenemos, no comprendemos que para los pensamientos de Dios esto es lo más grave que pueda haber, porque entonces una nación corrompida moralmente, pues ya vamos a tener, imaginémonos que todos tengan dos parejas de hombres hijos y dos parejas de mujeres hijos. Imaginemos, esa nación no puede prevalecer. ¿Por qué? Porque el hombre viene de un hombre y una mujer. Y cuando se rompe este parámetro que Dios ha establecido, viene entonces lo que Dios castiga. Ahora veamos esta verdad en Isaías 24. En Isaías 24, versículo del 3 al 6, de qué forma Dios claramente nos muestra que la inmoralidad contamina las naciones, contamina la misma tierra, el mismo clima. ¿Quién se podría imaginar de esto? Ciclones, terremotos, le echamos la culpa a Dios, porque es la inmoralidad a la que el mundo ha llegado. Isaías 24, versículo 3, describe hace 2700 años el profeta Isaías las razones por las cuales el mundo va a terminar como va a terminar. Abramos nuestros oídos a la palabra de Dios. La tierra será enteramente vaciada. Isaías 24:3, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Se describe hace 2700 años una población enferma, una población devastada completamente, como lo vamos a ver, por la inmoralidad, no por el clima ni por las enfermedades, por la inmoralidad. Y se contaminó la tierra, versículo 5, bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, enfatizo, la maldición consumió a la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Veamos nosotros, hemos traspasado las leyes morales de Dios, hemos falseado el derecho y hemos quebrantado el pacto sempiterno que está dentro del matrimonio. Entonces, pues ahora, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos ya a hacer el matrimonio, no es entre hombre y mujer, vamos a redefinir el matrimonio, vamos a usar el sexo de la manera que a nosotros nos dé la gana, conforme yo lo sienta, porque bajo la justificación de, pues, es amor, el amor que le tiene un hombre, le puede tener una mujer. Eso es perversión, porque estamos completamente torciendo la palabra de Dios. Estas son las razones principales por las cuales Dios no podía permitir que su pueblo, al entrar a la tierra prometida, se contaminaran por la increíble, profunda devastación moral a la que habían llegado. O sea, una vez hablando con una persona así, me decía cómo uno lee la Biblia y Dios manda a matar a todo mundo y hasta ¿verdad? Claro. Y claro, cuesta concebir al ver la calidad humana, ¿verdad? Lo que se había degradado, pues esto es terrible y uno dice justificable cuando uno ve a lo que habían llegado. Pero también ellos se habían apartado, o sea, Dios quería, o sea, Dios estaba esperando de parte de todo su honra, de servirlo a Él, y Él es celoso en cuanto a eso, su nombre también lo estipula así, y creo que había por parte del Señor celos hacia todo lo que ellos habían abandonado y cómo habían seguido a muchos otros dioses. Y además es muy importante considerar lo siguiente: Dios nunca juzga precipitada, ni intencional, ni tampoco de una forma en la que antes no haya tenido el ser humano el tiempo para el arrepentimiento. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, que Dios devastó a todos los seres humanos a través del diluvio. ¿Por qué? Veámoslo en Génesis 6, versículo 11 y 12. Génesis 6, 11 y 12. Y se corrompió toda la tierra. Esta palabra, shahat,
Shahat en el hebreo significa corrupción moral. Se corrompió la tierra, o sea, igual que en el diluvio, igual que en Sodoma y Gomorra, cuando iban a entrar los israelitas a Canaán, otra vez la corrupción era moral. Por toda la Biblia vemos nosotros de qué forma Dios es tan serio en contra de la moral y de la pureza sexual que su pueblo, que somos nosotros los cristianos, debemos de tener. Se corrompió la tierra y la tierra estaba llena de Hamás. Esta palabra, violencia, es Hamás, la palabra que usan el grupo terrorista en la franja de Gaza. Hamás significa violencia y la tierra estaba llena de violentos, o sea, una violencia por secuestros, asesinatos, crímenes, violencia a las mujeres, etcétera, etcétera. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida. La misma palabra, shahaz, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios tuvo que intervenir y durante 120 años Noé estuvo predicando la palabra de Dios para que se arrepintieran, para que se volvieran a él, y la gente y comenzó a construir una arca Noé, algo más difícil porque no había llovido. Entonces, como la gente decía, ¿cómo puede este hombre estar tan loco de predicarnos que nos arrepintamos? Y está construyendo un barco cuando ni siquiera ha habido lluvia. Era en contra de los pensamientos del ser humano otra vez, como Dios estaba actuando. Pero cuando vino el diluvio, dice la Biblia en Génesis 7 que Dios fue el que cerró el arca. No la cerró Noé, la cerró Dios la puerta del arca. Y así es cuando va a venir Jesús otra vez por nosotros en este mundo. Dios ahorita está dándole al mundo oportunidad a través de este mensaje que estás escuchando. Arrepiéntete. Si estás en el área de la inmoralidad, tú no puedes seguir haciendo con tu cuerpo lo que tú crees que es bueno ante tus ojos, sino tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y pasó lo mismo en Génesis 18-19, cuando Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice a Dios, oye, pero por favor, no vas a destruir al bueno junto con el malo. Dios le dijo a Abraham, encuentra 50 justos y perdona a Sodoma. Bueno, para no hacer el cuento largo, no encontró ni 5 justos, encontró a un solo justo llamado Lot, que era sobrino del hermano de Abraham, Harán. En Génesis capítulo 10 explique que Harán tenía 2 hermanos más y era su sobrino, hijo de un hermano de él. Y entonces cuando fue Los Ángeles por Lot, era el único justo. Y esto a pesar de que la familia de Lot se había pervertido también. Por la misericordia de Dios, Dios sacó a la mujer, Dios sacó a las hijas, porque los demás familiares no le hicieron caso. Todo esto es en Génesis 19. Y Dios tuvo que destruir con fuego y azufre ciudades de Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas por la inmoralidad. Y veamos nosotros ahora rápidamente, para poder ubicarnos en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, capítulo 3, la advertencia que Dios nos hace a nosotros los cristianos. Dice así, Colosenses, capítulo 3, versículo 5 y 6. Hagan morir, nos está hablando Dios a nosotros, lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Escuchemos, cosas por las cuales la ira de Dios, cosas por las cuales quieres hacer enojar a Dios, vive una vida de inmoralidad. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Qué clara es la Biblia respecto a la forma en la que Dios puede ahora justificar ante los ojos que lo condenan como un monstruo, porque tuvo que decirles a miles de personas, ustedes ya perdieron el derecho a seguir viviendo en el planeta Tierra. Para conservar el planeta Tierra y que no lo contaminen ustedes, me voy a llevar a miles de personas a otros lados, unos al infierno, otros al cielo como a los niños, pero la tierra tiene que ser limpia para que pueda poblar y conocer mis leyes. Esta es la razón por la cual Dios mandó matar a las tribus de Canaán. Este documento que el pastor Alducin está compartiendo con nosotros el día de hoy, el tema es del genocidio y la Biblia,
y no lo habíamos mencionado, ya se hicieron algunos ajustitos técnicos ahí, pero ya lo tienen ustedes disponible para que usted lo pueda descargar en este momento. El pastor Armando Alducin está con nosotros y está compartiendo esta temática, genocidio y la Biblia, para que usted lo pueda descargar al +1 469-781-1000. En la pantalla está la información y el asesor virtual le va a desplegar un menú, descargas, es la opción que usted elige. Y en ese mismo le abre otro menú, la primerita, ahí dice genocidio, ya está abierto. Ya yo hice aquí el ejercicio muy rápido, no dure ni un minuto, y tiene toda esta información, versículos bíblicos y toda el resumen de lo que el pastor Alducin está hablando con nosotros justamente el día de hoy. Así que muy fácil para que usted lo pueda tener acceso, y recordar también que a partir de mañana este programa también estará disponible en la plataforma de Enlace Plus, y usted lo puede seguir con las notas en la mano y hacer su grupo de estudio, compartirlo con amigos también, para que puedan tener acceso a esto. Pastor Alducin, como si Dios necesitara de pronto sentarse, ¿verdad?, en la silla del acusado y ver todos los elementos que están pasando y decir, él es culpable o no. Yo creo que más bien es al revés, ¿verdad? Es el ser humano el que, como uno sabe que viene, ¿verdad?, estará sentado y viene. Entonces, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de nuestros actos? Bien lo ha mencionado usted, ¿verdad? Y estamos hablando de genocidio y la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos definir, pastor Alducin, qué es el genocidio? Muy buena pregunta, Roger, porque de ahí, de esta desinformación, de esta ignorancia, la gente habla sin saber lo que está diciendo, ni el significado, ni siquiera de las mismas palabras. Este es un problema en los debates también. Yo cuando he dado clases acerca de la apologética, de cómo defender la fe, siempre le digo a mis alumnos, bueno, mira, cuando alguien hable, por ejemplo, del globalismo, tú le puedes preguntar, ¿me puede definir qué es el globalismo?, antes de seguir a la conversación. O, pues yo estoy de acuerdo en el lesbianismo, y usted conoce las consecuencias del lesbianismo o del homosexualismo, etcétera, etcétera. Es importantísimo el significado de las palabras para atrevernos estar en un debate en la televisión o con una persona, o cuando contestamos ante reporteros que acusan a Dios, a Israel, de genocidio, cuando ni siquiera saben lo que es el genocidio, los mismos medios de comunicación de toda la televisión y de la radio. En primer lugar, la palabra creada por un jurista, genocidio, fue el polaco Rafael Lemkin en 1944. O sea, antes de 1944, la palabra genocidio no existía en el diccionario. Es una palabra nueva. Y la palabra viene del griego geno, que significa raza o pueblo, y cidio, del latín saedere, que significa matar. Entonces, literalmente, es matar un pueblo. Ahora bien, de acuerdo a las Naciones Unidas, cuando después de los nazis y después del genocidio que hicieron con millones de judíos, de gitanos, de homosexuales, etcétera, etcétera, que les quitaron la vida a los nazis, se adoptó la definición del genocidio por la prevención y la sanción del delito del genocidio en 1948. Y esto es lo que significa literalmente el genocidio. Es el exterminio o la eliminación sistemática de un grupo humano motivado por razones étnicas, religiosas, nacionales o raciales. Por ejemplo, el holocausto nazi fue un genocidio, porque no solamente se mató a gente, sino el propósito por el cual los mataron no fue por político, no fue porque los invadieran, fue porque Hitler y los nazis les nació odiar a los judíos. Creyeron que ellos en ese tiempo no tenían ni armas, no tenían casas, decían que eran dueños de los bancos. Se propagó con el famoso libro La sabiduría del protocolo de los hombres de Sión, que los judíos se iban a apoderar del mundo. Entonces fue un odio inexplicable, un odio antisemita en contra de un grupo étnico, por lo cual se llama genocidio. En segundo lugar, Ruanda, 1994, entre las tribus Hutus y los Tutsis, donde comenzaron por el radio, ahí en Ruanda, los medios de comunicación, pues los Tutsis, ¿verdad?, son los enemigos del pueblo. Fíjense lo que los medios de comunicación pueden hacer con la gente. Y comenzaron entonces los Hutis a matarse unos a otros,
y se mataron simplemente porque les dijeron que los tenían que matar. En tercer lugar, el armenio en 1915 por el Imperio Otomano, Bosnia en 1995, la matanza que hubo en Bosnia y la actual matanza actualmente de Siria contra los drusos, esos son calificados, no por la Biblia, por las Naciones Unidas, de genocidio. Entonces, ¿cómo puede las Naciones Unidas o cómo puede la Corte Penal en Europa calificar o acusar a Israel de genocidio cuando entró a Gaza y no acusa de genocidio en todas estas circunstancias que acabamos de mencionar? Entonces, qué importante es que podamos nosotros definir las palabras para que podamos darnos cuenta de que antes de poder defender o agredir o atacar algo o a alguien, tengamos la comprensión mínima de lo que estamos hablando. Así es. Recordar entonces que este documento de genocidio y la Biblia usted lo puede descargar totalmente gratuito en +1 469 781 1000. Es el documento que está compartiendo con nosotros el pastor Alducin el día de hoy. Un resumen muy completo con muchos versículos. Pastor Alducin, porque uno puede ver, incluso en el contexto, usted utiliza muchos versículos del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que es como ya este resumen de la ley, del pensamiento de Dios a una nación, porque están prontos a entrar, ¿verdad? Y a empezar a constituirse. Y a mí me gusta mucho cómo en Deuteronomio 30 él dice, bueno, a los cielos y a la tierra pongo por testigo que escojan ustedes la vida, ¿verdad? Él dice, pongo la vida, la muerte, la bendición, la maldición, escojan ustedes la vida. ¿Cómo puede Dios estar diciéndoles a ellos, la vida es lo que yo les recomiendo a ustedes? Y de pronto, ¿verdad? O sea, como que una cosa no encaja con la otra. Y cuando uno ve que más bien Dios es quien lo recomienda, muy bonito como usted lo está poniendo aquí en el documento, Pastor Alducin, y por eso incluso el tema de la idolatría, como usted lo menciona, los dioses de estos pueblos o los ídolos de estos pueblos, ni dioses llegan, ¿verdad? Pero los ídolos de estos pueblos y la maldad, cómo llegaba a permear, ¿verdad? Todas las esferas de estas naciones y lo nocivo que eso significa, Pastor Alducin, porque ahí sí no hay respeto de vida, no hay respeto de nada. Hay otro mandamiento que lo acabas muy claramente de mencionar, que también lo atacan. ¿Cómo puede? Todo esto lo digo porque he tenido muchos debates con ateos, principalmente en el siglo XX, entre 1985 y 1995. En esa década tuve más de 37 debates con ateos en televisión, en entrevistas radiales, etcétera, etcétera. Y casi siempre todos los ateos, o los que yo enfrenté en aquella época, porque fue el siglo de los ateos, el siglo pasado, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Irving Russell, y todos, Sam Harris y Richard Hawkins, que creo que todavía vive, en fin, siempre usan eso. ¿Cómo puede Dios haber mandado matar? ¿Cómo permitir a los niños? Y otro ataque, que es precisamente el que tú acabas de mencionar, de que acusan a Dios de genocidio o que es un ególatra. ¿Por qué Dios manda que a Él solo se le adore? Y dicen los ateos, bueno, ¿y por qué no se adoran los demás dioses? Entonces, tenemos que ubicarnos. El primer mandamiento dice, adorarás a Dios con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y más adelante, en el Nuevo Testamento dice, adorarás a Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu corazón y de tus pensamientos. El hecho que Dios nos mande a nosotros enfocarnos en Él, en la deidad, en el Creador, y que nuestros sentimientos, nuestras emociones sean hacia Él, es para vaciarnos a nosotros de nuestro yo, de nuestro ego, porque precisamente una persona que todavía no ha encontrado a Dios, que todavía Jesús no se ha revelado a su vida, pues se ama a sí mismo, y por eso se fija solamente en su ego, ¿verdad? Mis intereses, mis problemas. Estoy realmente centrado completamente en lo que se llama egolatría, el narcisismo, casi que hay una psicopatía, para poder olvidarme de todos los demás y concentrarme en mi persona. Cristo viene al mundo a librarnos de nosotros mismos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Qué es el cristiano? La persona que ha permitido que Cristo entre a su vida
y que Cristo comience a tratar con todas las áreas de nuestra vida del ego, del yo, de que yo solamente busco lo mío y mis intereses y mi dinero, etcétera, etcétera, y comenzamos a desajar todo de nosotros y comunicarlo completamente, apuntando, ¿verdad?, hacia el Creador del universo. Entonces, esta es la principal razón por la cual Dios dice, no porque sea un ególatra, sino porque lo contrario, Él nos creó y Él sabe en dónde está nuestro más grande defecto, que se encuentra en el ego humano. Y usted menciona aquí algo que le pone usted como subtítulo, Pastor Alducin, como la guerra cósmica, porque sí es entendible con esto de la idolatría, que no es algo, como bien, también lo menciona usted aquí, liviano o inocente, ¿verdad? Hay muchas fuerzas que se mueven detrás, hablando en el campo espiritual, como lo dice Efesios, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, huestes, ¿verdad?, de maldad. En las regiones celestes hay mucha cosa que espiritualmente hay que también tener esa sensibilidad para entenderlo y sobre todo como nos lo expresa la palabra de Dios, Pastor Alducin. Entonces, como para entrar un poco en esta parte del documento muy interesante que le llama a usted la guerra cósmica. Ahora, ya que entramos al Nuevo Testamento, se nos amplía muchísimo más la mente, porque ahora tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, conforme a los puntos tratados en el último pacto o el nuevo pacto, donde Dios pondría sus mandamientos dentro de nosotros y que podríamos ahora conocer a Dios. En el Antiguo Testamento no era así. Entonces había otras características por las cuales Dios tenía que tratar de otra forma al pueblo de Israel que al pueblo que somos ahorita nosotros, la iglesia. Dios nos trata completamente diferentes. Ahora, los principios son los mismos. Dios le dijo a Israel, no te cases con personas paganas, no te cases con una persona que no me sigue a mí, porque cuando te casas con una persona que va en contra de tus principios, tanto morales, espirituales, culturales o etcétera, etcétera, va a haber un conflicto tremendo en el matrimonio. Y esto en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir el mismo principio que en el libro del Levítico y Deuteronomio Dios le dio a Israel. Escuchemos al apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. No se unan, nos habla a los cristianos, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No se unan, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la luz con las tinieblas? O sea, si tú eres cristiano y te casas con una muchacha que no es cristiana, ella está en tinieblas, tú ya eres hijo de la luz, va a haber un choque, va a haber un problema que va a ser muy fuerte para poder continuar de una forma adecuada manteniendo ese matrimonio, a menos que pues desde luego, ¿verdad? Ya te casaste, mi esposa no es cristiana, vas a tener que quedarte, orar por ella para que Dios intervenga, pero vas a tener que sufrir. Lo mismo con una muchacha que se casa con uno que no es cristiano, va a enfrentar con problemas muy graves porque ella es cristiana y él tiene otras ideas que van completamente en contra de tus principios que has aprendido en la Biblia. Y dice el versículo 15, ¿y qué concordia hay Cristo con Belial, que es el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Entonces, ¿verdad? Si tú te vas a casar con un muchacho que no es cristiano, vas a tener, ¿verdad?, como suegro al diablo. Y si tú te casas con una muchacha que no es cristiana, vas a tener como suegro al diablo. Entonces, es muy importante que consideremos y entendamos la sabiduría de Dios, porque toda la sabiduría de Dios, no hay nada perverso en ella. Toda ella es recta al que entiende y sabiduría a los que han alcanzado el conocimiento de Dios. Entonces, esta guerra cósmica, perdón, también para completar tu pregunta, Roger, esta guerra cósmica se está desarrollando, como dice la palabra, en el espacio invisible, en el mundo invisible que nos rodea. Y estos principios que tenemos en el Antiguo Testamento son los principios morales de Dios para todas las edades, porque hay un principio en el mundo espiritual, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Los demonios entran, como entraron en el Antiguo Testamento, al pueblo que se rebeló,
en el Nuevo Testamento a los cristianos que se rebelan, los demonios, espíritus inmundos, entran a tu vida, no a poseerte, porque un cristiano no puede ser poseído, pero para influenciar en tu vida, en tu mente, para hacer que abortes tú el plan de Dios en tu corazón y que te salgas del camino de Dios, que abandones el camino de Dios y la vida cristiana para destruirte, porque Él vino para matar, robar y aniquilar, como dice Juan 10:10. Entonces, todos estos principios son básicos, porque es una guerra cósmica la que estamos librando, y tenemos que entender la razón de por qué Dios nos manda lo que nos manda, porque detrás de cada orden, de cada mandamiento de Dios, se encuentra la sabiduría de Dios. Está preguntando aquí Obed Ramos, que está viendo a través de YouTube. Él pregunta a don Armando que si se le dio alguna oportunidad a Canaán. Claro, ya lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Pasaron ¿cuántos años? 430 años. Dios le dice a Abraham, vas a salir de la tierra, y en el Éxodo acaba el pueblo de Dios, las 12 tribus, en Egipto. Y cuando estaban en Egipto, en esa esclavitud, tuvieron 400 años, mientras los cananitas estaban en la tierra haciendo todas las cosas que ellos hicieron. Entonces, durante todo ese tiempo, Dios le dio a los cananitas esa oportunidad para que se pudieran arrepentir. Y cuando entró Israel, continuaron predicando. Cuando se murió Moisés, continuó Moisés, después continuó Josué, y continuaron el tiempo de los jueces, que fue el tiempo en el que ya los jueces permitieron que estas tribus siguieran cobrándoles impuestos, porque les convenía el dinero de las tribus, y no se sometieron a los mandamientos de Dios. Y el libro de los jueces termina con una apostasía total, porque jamás pudieron obedecer ni entender la mente de Dios. Dice aquí Rodolfo Gaspar, pastor Alducin, entonces podemos decir que la predestinación y el libre albedrío son parte de la voluntad permisiva de Dios. Claro, o sea, tenemos que entender dos cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de la predestinación, estamos hablando de que alguien fue antes destinado para algo. Y esto lo tenemos que entender en el libro de Romanos, porque ya nos metemos aquí en otra área completamente diferente, pero lo voy a contestar. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los propósitos, a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, veamos el orden, Dios tiene un preconocimiento, Dios sabe claramente qué camino vamos a tomar los seres humanos. Por ejemplo, dice Jeremías 1, versículo 5, yo en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta. En Gálatas capítulo 1, Pablo dice, porque cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo Jesucristo en mí, fui a predicarle a los gentiles. Entonces vemos en todos estos ejemplos que todos estos hombres que escogió Dios, Dios ya desde el vientre los había apartado. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿en dónde está la responsabilidad? Bueno, lo dice en Romanos 8:29. Dios a los que antes conoció, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios sabe desde antes de que tú nazcas y de que yo nazca, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Judas fue un hombre que dice la Biblia, Dios sabía que desde antes de que se uniera al grupo de los apóstoles, Cristo dijo, uno de ustedes es el diabolos. Pues la palabra de diabolos en el griego significa el enemigo o el acusador. Entonces, Judas, imaginemos ahorita en el juicio de Dios, oye, pero pues si tú ya sabías que yo te iba a entregar. Sigamos esta línea elemental de lógica. Judas le va a decir a Dios, tú sabías que yo te iba a entregar, ¿por qué entonces me condenaste? Si estaba escrito que yo era el traidor y el que iba a entregarte, y por mí tú estás crucificado en la cruz, y por la cruz se salvó millones de personas, ¿por qué me mandas al infierno? ¿Qué le va a contestar Dios? Veamos entonces la forma en la que podemos llevar una tesis a una antítesis para completar con una conclusión. Esto en la dialéctica filosófica se usa muchísimo. Un punto tienes que ponerlo con una hipótesis. ¿Cómo se trata ese punto para llegar a una conclusión? ¿A qué conclusión llega la mente limitada que dijimos del ser humano
o la finitud de nuestros pensamientos? Bueno, pues es muy claro. Dios le va a contestar, mira Judas, yo sabía desde luego, desde antes de que tú nacieras, que tú ibas a ser el traidor, pero como yo sabía en mi preconocimiento, como dice Romanos 8:29, que tú ibas a entregar a Jesucristo, yo no podía, porque Judas le puede preguntar, ¿y por qué no lo impediste? Porque sí sabías que iba a entregar yo a Jesucristo, ¿por qué no impediste que lo entregara? ¿Qué le va a contestar Dios? Porque si yo te hubiera impedido que tú desarrollaras tu libre albedrío, yo hubiera violado el principio más importante del ser humano, que es el libre albedrío o la libertad que tiene cada ser humano para moralmente escoger su destino. Yo sabía qué destino ibas tú a escoger, pero ese destino tú lo escogiste, y como yo sabía que tú lo escogiste, yo no lo podía impedir. Al contrario, lo usé para mostrarte al final las abundantes riquezas de mi gloria con todos aquellos que me obedecieron. Entonces esto es muy importante de comprender, aun cuando tiene muchísima más profundidad. Wow. Luis da Silva, pastor, cuando Israel esté rodeado de ejército de 200 millones, ¿quién gobernaría Israel en ese momento? ¿Algún presidente, líder o líder religioso? ¿Por qué Israel va a ser atacada? Bueno, es la guerra del Armagedón de Apocalipsis 16, del 12 al 16. Y esto, ¿verdad?, nos muestra claramente que viene una profecía que se llama las 70 semanas de Daniel, que Daniel 9, 24 al 27, donde Dios le promete a Israel, a Jerusalén, a el pueblo de Israel, que iban a pasar 490 años, que son las 7 por 7, 49, son semanas de años, para que se completara el pueblo de Israel. Y esto no se va a poder lograr hasta el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, durante esta semana 70, que es la que falta, porque las anteriores ya se cumplieron, el Mesías fue crucificado, y ahí comenzó la semana, ahí se terminó los primeros 483 años, y queda la semana 70, que son los 7 años que faltan, que se llaman los 7 años de la tribulación. En estos 7 años de la tribulación va a gobernar el anticristo 3 años y medio. No va a haber gobierno en Israel. Dice en Daniel 11, 43 al 45, que pondrá sus tiendas el anticristo en la ciudad de Jerusalén. Entonces se van a venir contra Jerusalén, porque ahí está el anticristo gobernando, y porque quieren posiblemente el petróleo que vayan a descubrir en Israel, y por el odio que el diablo les va a provocar, porque dicen Apocalipsis 12 que vendrá una persecución como jamás había habido en contra del pueblo judío. Entonces se van a juntar casi todos los ejércitos del mundo, no todos, pero la mayoría, para poder destruir el pueblo judío, y ahí en el valle del Meguido o en el valle de Josafat, Joel capítulo 3, versículo 10 en adelante, Dios los va a destruir. Bueno, tal vez una cortita, porque nos quedan un poquito menos de 3 minutos. Mariela Montoya de Argentina, tal vez esta sea corta. Bendiciones, pastor. ¿Los caballos del Apocalipsis serán literales o representativos? Sí, son representativos, desde luego, ¿verdad? Cada jinete, uno representa la paz, el otro la guerra, el otro la peste, y el cuarto jinete la muerte, donde una cuarta parte de la humanidad van a morir. Son representativos, pero son espíritus, pero son representativos, no son caballos así reales. Es cierto que cuando Dios, vamos a ver, y después del juicio final, dice que volvemos a vivir en la tierra el ciclo se repite. Una vez escuché a un pastor decir eso y me tiene con duda. No entiendo. Bueno, bien. ahorita después de una vez que la iglesia sea sacada del mundo en el arrebatamiento, vienen los 7 años de la tribulación, juicio contra las naciones, es la purificación. Ahí se cumple la semana 70 de Daniel, donde será expiado el pecado, será libre de la justicia, prevalecerá, se sellará la visión y la profecía, y será ungido el templo o el lugar santísimo. Todo eso no se ha cumplido, se va a cumplir durante la semana 70 y en la segunda venida de Jesucristo. Después entramos al milenio, donde va a haber una restauración parcial, porque va a haber muerte todavía y va a haber una rebelión al final. Y después del milenio entramos al estado eterno. Apocalipsis 20 y 22, que son los 2 últimos capítulos de la Biblia, donde es la eternidad y donde baja la ciudad de Jerusalén, donde entramos a vivir.
Entonces el ciclo no se repite, es un ciclo completamente diferente. Ok.